Te hablaremos hoy de la reconciliación administrativa, un elemento que sin ser un medio de impugnación te puede dar respuestas. Así que comienza tu programa hablando del SAT a NAS. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, con el perdón de todos ustedes y sobre todo de mi compañero Eduardo Campos. Me presenté por la costumbre, pero el burro por delante. El burro por delante. Eduardo. Mi estimado Adrián. El maestro Eduardo Campos Gamés y su servidor Adrián Paredes. Estamos aquí con el tema de ser un poco más relajados en este tipo de temas, pero no por ello extendiéndolo hasta que tengamos abriendo bola, que dentro de poquito vamos a tener este nuevo formato. Y pues bueno, Eduardo, vamos a platicar de la reconciliación administrativa que se puso un poquito de moda por el criterio de contradicción de tesis que se citó en el semanario todavía mes de febrero de 2023. Bueno, primeramente, ¿de dónde surge y por qué no es un medio de defensa? Ok, ¿qué tal? Buenas antes que nada a todos. La reconciliación administrativa tiene sustento en un artículo que es el 8º constitucional, que es conocido como derecho de petición. Con base en ese artículo, el legislador en el Código Fiscal de la Federación incorporó el ordinal número 36 de Código, en donde te señala que las autoridades, por una sola ocasión y cumpliendo ahorita con unos requisitos que vamos a hablar, podrá de manera discrecional analizar la legalidad de sus actos administrativos y en su caso modificarlos o dejarlos sin efectos. Este mecanismo, a la parte final de este artículo 36 del Código, te establece que no generará instancia y por lo tanto no procederán los medios de defensa ordinarios. De ahí que decimos que es un medio extraordinario, un mecanismo excepcional en torno a que las autoridades, con base a una solicitud o a una petición de instancia... No es oficiosa. No es oficiosa, efectivamente. Nosotros como contribuyentes la solicitamos cumpliendo con 3 requisitos, bueno, 2 principalmente. No, pero por una sola ocasión. Por una sola ocasión. Ajá. Y cumpliendo requisitos en donde estemos dentro del plazo de los 5 años para el tema de la prescripción y que no hayamos interpuesto o promovido ningún medio de defensa dentro de los plazos, es decir, 30 días. Dice medio de impugnación. Medio de impugnación. O impugnado. Entonces sí que queda todavía una sustancia todavía. Y que además el crédito fiscal se encuentre firme, es decir, que sea exigible. Ante ello, nosotros o los contribuyentes podemos decir que por algunas ocasiones, ya sea por negligencia o por una cuestión ajena a nosotros, no llegan a impugnar dentro de los plazos que contemplan los medios ordinarios de defensa, principalmente recurso de revocación o juicio de nulidad, 30 días. Que cuando hablamos se quemó el asunto porque no se hizo nada, ¿no? Efectivamente. En ese sentido, como parte de la garantía de legalidad y que un Estado de Derecho por parte de los contribuyentes y el fisco es, si considero que es ilegal esa resolución, ese crédito fiscal, hablando por ejemplo de un asunto, puedo solicitarle al SAT por una sola ocasión que revise de nuevamente su actuación, en este caso el crédito, y en caso de que verifique fehacientemente que se contravino en contra de las disposiciones fiscales, que principalmente nos iríamos a lo que contempla el artículo 38, fundamentación y motivación, entre algunos otros aspectos, podrá dejarlo sin efectos. Que aquí cabe aclarar, tú lo acabas de decir con mucha presión, pero lo quisiera destacar, únicamente se va a referir a aspectos de fondo, es decir, a la conformación del crédito y no en sí al procedimiento que lo gestó. Eso ya también por criterios ya ha quedado más que claro. Otra, dices, es discrecional. Y te voy a hacer la pregunta, ¿es discrecional en estricto sentido o es discrecional reglado? No, es una facultad reglada con sustento en 2 artículos, ¿sí? El artículo 16 constitucional establece, entre otras, el principio de legalidad, que es decir, debe estar debidamente fundado y motivado. Fracción 4ª del artículo 38 del Código Fiscal. Es decir, si bien la autoridad de manera discrecional va a resolver, como va a responder una petición por parte del contribuyente, tiene que ser fundado, motivado y congruente a efecto de respetar estos derechos que estábamos contemplando. Es decir, no te va a responder nomás por responder, tiene que responder con apego y sustento en preceptos legales y una debida motivación del acto.
Importante aclarar, y lo acabas de decir, ya desde el año pasado empezaron a subir varios criterios en torno a esta reconsideración administrativa, que ya tiene muchos años, pero en esto empezó a decir, oye, contribuyente, tú no quieras atacar todo lo que es todas las facultades de comparación, toda la orden de inicio, las actas parciales. No todo. Es un revive muertos en pocas palabras, o sea, se murió y se murió. Efectivamente, en ese caso únicamente enfócate a la resolución definitiva y verifica que que sea en contra de las disposiciones fiscales. Aquí para mí una forma de atacarlo sería el tema de fundamentación y motivación, porque inclusive es una garantía constitucional. Y hay que entenderlo tal cual, porque ya lo acabas de decir, es una facultad reglada porque tiene un origen de regulación constitucional, o sea, es un contrapeso. Entonces aquí usted está diciendo que es un acto de autocontrol que tiene, y por ende la característica de que sea reglada. Y ahora te dice, una tesis, no puedes aportarme nada nuevo, o sea, ninguna prueba. Pero bueno, aquí la reflexión es decir, bueno, ¿por qué no? Si es de autocontrol. Y me gustó mucho tu reflexión al respecto. Que en este caso comentas, en febrero aparece una contradicción, si no me acuerdo, de la segunda sala, donde señala, no podrás aportar, al ser un tema de autocontrol por parte de la autoridad, aportar lo que son pruebas. Pero creo que, al igual que en muchas jurisprudencias o muchos criterios que se han invocado, tanto por Poder Judicial como Tribunal, únicamente o leemos el rubro y no comprendemos el texto general o la ejecutoria, o simplemente le estamos interpretando de una manera incorrecta. ¿Y a qué voy? Dice, no podrás presentar pruebas. Sin embargo, la resolución que recaiga la petición de la reconciliación administrativa, si bien no me puedo ir a juicio de nulidad, al existir un medio de control constitucional exclusivo para los gobernados que se llama juicio de amparo, yo puedo acudir a este control conocido como un medio de defensa extraordinario. En ese sentido, uno de los requisitos del amparo, en este caso sería en la vía indirecta, para poder cuestionar esto aduciendo ilegalidad o inconstitucional al artículo 8º y 16 constitucional, es a través de la vía indirecta. Y uno de los requisitos del 107 y 108 de la ley de amparo es poder aportar lo que son las pruebas. En ese sentido, si yo aporto una prueba en donde evidencia una contradicción en la forma que está resolviendo la jurídica, porque aunque la autoridad te diga que la resuelve el superior jerárquico, siempre lo pasan al servicio jurídico, puedo yo evidenciar de que, oye, en un asunto similar a esto, pero en otro medio de defensa, me resolviste de alguna manera y aquí ahora me estás diciendo que no, bajo tu argumento que es discrecional. Ok, aquí juez de distrito, para un tema de dotarme de seguridad y certeza jurídica a mí como contribuyente y como gobernado, te pido que le preguntes al SAT por qué está respondiendo o está resolviendo de una manera distinta, ¿no? Y la búsqueda de la impartición de justicia y sobre todo la aplicación correcta de los preceptos es buscar que sea de manera armónica y homogeneizada. Entonces el hecho de que por un lado tú te veas afectado, pero una situación similar que su propia jurídica ya tiene una postura, creo que rompe ese principio que se busca precisamente entendámoslo, es una medida o facultad de autocontrol o autorregulación, entonces no estaría cumpliendo su función y es lo que perdemos de vista. Entonces, exactamente, ahí obran ya como parte del bagaje cultural por parte de en este caso las jurídicas, y es un tema de buscar una debida impartición de justicia, no excusar a la autoridad de que resuelva nomás por resolver. Por eso yo decía que a lo mejor es un poco limitativo ese criterio en torno a que no puedes ofrecer pruebas. Creo yo que de otra manera ahí podrías llegar a exhibirlos, o inclusive el propio artículo 63 de código te establece que podrá utilizar información o documentos que obran en poder o en poder de otras autoridades para efecto de fundar y motivar sus actos por parte de la autoridad. Entonces, si tú dentro del expediente administrativo abierto a nombre del contribuyente lo puedes consultar en aras de un verdadero principio pro homine, una verdadera impartición de justicia, creo yo que inclusive invocando ese precepto legal la autoridad tendría la obligación de mínimo pronunciarse, y es una forma que de manera directa no estás exhibiendo esa prueba, pero de manera indirecta estás haciendo que te valore una documentación que ya obra en un expediente. Entonces no estás aportándola. Exactamente. Ya está dentro de... Y la misma tesis, te dice, la misma tesis que acabas de decir de febrero de 2023, que reflexiona en la contradicción, solamente se aplicarán nuevos argumentos o reflexiones al respecto del tratamiento
Sí, pero el tratamiento en sí de la ley sola no lo es. Sí. Si no lo admiculas y articulas con la probanza ahí contenida en ese expediente. Entonces es un tema interesante, esto se sigue moviendo y la verdad que pues esperamos que esto les sirva porque al fin y al cabo estamos hablando de hacer lo correcto. No hay asunto perdido, sino el que no atendemos. Exacto. Ya sea al inicio o al final, siempre hay una solución o un remedio que ayude al contribuyente a salir de una situación tan desventajosa que hoy por hoy ya la va a enfrentar. ¿Vale? Eduardo. Estimado, un gusto como siempre. Qué gusto, o sea, siempre te aprendo. La verdad que quisiera decirte groserías, pero tendría que marcarle ahí en el YouTube que el idioma, que el lenguaje debe ser español y no francés. Pues bueno, pues con esto nos despedimos y ¿verdad? Gracias, Eduardo, la verdad. Ahorita viene un tema muy interesante para el siguiente episodio que vamos a hablar sobre la inconstitucionalidad de la compensación, que es una muy buena reflexión que tiene aquí el maestro Eduardo. Así que no se nos despeguen, o despegues un poquito, pero regresen al siguiente episodio de Hablando del SAT. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Que como aprenderás, pueden sacarle ventaja. Así que no te despegues, que comienza tu programa Consejos Fiscales. Y no es cierto, no es Consejos Fiscales hablando del Satanás. Sí. Bien. Va otra vez. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.